criatura, cuando nace, necesita alimentarse para crecer. Entonces, lo primero que una nueva criatura nacida en el reino de Dios necesita es alimento. Y el apóstol Pedro creo que es el que llama a la palabra de Dios la leche espiritual no adulterada, la cual dice debemos anhelar como si fuéramos niños recién nacidos. ¿Te ha visto cómo los niños desean la leche? ¿Los ha visto? Es una cosa impresionante, hermano. Es tal que pareciera que se las van a quitar cuando la mamá le acerca el pecho. Es una cosa increíble. Y si les empiezan a dar el biberón, es otra cosa impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque la anhelan para su crecimiento. Ellos no saben, dicen, no, necesito una dosis de leche para poder crecer en este mes tantos centímetros. No, ellos no están pensando así. Ellos solo saben que tienen que comer y se acabó. Bueno, cuando usted nace de nuevo, una de las primeras cosas que experimenta es hambre por la palabra de Dios. Es lo primero. Usted empieza como a entender la Biblia. Antes no entendía nada. Yo recuerdo, yo quería leer la Biblia. Yo estudié en un colegio evangélico, entonces me dijeron que había que leer la Biblia. Entonces yo trataba de leer la Biblia. Y usted sabe, la leo como algunos de ustedes la leen, que la abría y empezaba a buscar, ¿verdad? Así. Aquí. Y todo lo que me salía eran genealogías, hermano. Dice que este es hijo de no sé quién, este hijo de no sé cuánto, y este es el hijo de no sé quién, y el hijo de no sé quién. ¿Y esto qué es? No entendía nada. Pero después de que el Señor hizo el milagro de hacerme nacer de nuevo en su reino, yo empecé a entender. ¿Sabe por qué? Porque usted a un niño no le puede dar un alimento cualquiera. Usted le da cualquier cosa a un niño y usted esa tarde, en unas horas usted en un hospital luchando entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque ese niño comió algo que no era adecuado para él, ¿verdad? Usted no puede ponerle en la boca a un niño un pedazo de carne. Por ejemplo, a Santiago usted no lo puede traer y darle un pedazo de carne. No, Santiago no puede comer carne todavía. Entonces necesitamos un alimento. Entonces la nueva criatura se mueve en una dimensión diferente. Y esto es lo importante que yo quiero mostrarle a usted hoy. Que el crecimiento nuestro no depende, una vez que hemos nacido de nuevo, no depende del tiempo. En la religión usted necesita tiempo para crecer. Dice el apóstol Pablo que él aventajaba a todos sus contemporáneos en el asunto de la religión. Por decirlo de una manera, era el mejor de todos en su religión. Y eso me dejó ver que la religión te pone tiempo. Bueno, usted necesita hacer esto. Bueno, usted tiene que pasar un año de esto. Después de ese año, ¿quiere más? Usted necesita 3 años de entrenamiento en el instituto bíblico. ¿Quiere más? Usted tiene que ir al seminario. Son 7 años en el seminario. ¿Quiere más? Usted tiene que dar, o sea, cuando ya terminas, se te fueron las ganas. Ya no quieres hacer nada. En el reino de Dios, la nueva criatura viene y lo primero que empieza a recibir es alimento para crecer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que trabajes en su reino. ¿Sabe por qué? Porque en el reino de Dios no está permitida la vagancia. Entonces en el reino de Dios usted no puede estar así que yo creo en el Señor, soy creyente en Cristo, aquí estoy en la hamaca echándome fresco. No, aquí hay algo que usted puede hacer y tiene que hacer. ¿Por qué? Porque para eso Dios lo levantó a usted. Y usted no puede pasar la vida sin llegar a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. No se puede. Y no se debe. Me contaba un amigo hace muchos años. Él vivió un tiempo en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética. Y dice que allá, por ejemplo, los alcohólicos que ya no se podían recuperar, los adictos a drogas que ya no se podían recuperar, que ya les habían dado tratamiento, que habían dado rehabilitación y todo, y que no se rehabilitaban y nada, las prostitutas, los homosexuales, toda esta gente la tenían en una clasificación. Lo llamaban desclasados, o sea, no había clase para ellos. Entonces había un momento en el que estos desclasados, como ya no había esperanza y el gobierno no quería seguir gastando dinero en ellos,
caput. Los sentenciaban a muerte y los mataban. Les daban una inyección, les daban cualquier cosa y se deshacían de ellos. Y yo, wow, qué horrible, ¿verdad? Bueno, en el reino de Dios no nos hacen eso. En el reino de Dios nos capacitan hasta que Dios hace que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque de esta nadie sale sin hacer lo que tiene que hacer. Usted puede verlo en la historia de Sansón. Sansón, un hombre terrible, hermano. Dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él era un hombre así como yo, fornido, usted sabe, ¿no? Pero cuando la unción venía sobre él, el tipo dice que venció a 1000 filisteos un día y los mató con una quijada de un burro. 1000. Se puede imaginar si a veces uno peleando luchitas, jugando, a los 5 minutos está rendido. Ahora imagínese matar a 1000. ¿Por qué? Porque había una fuerza poderosa que venía sobre él que nadie se explicaba. Era una fuerza sobrenatural. Por eso es que la gente decía, pero ¿de dónde le viene esa fuerza? ¿Dónde está el secreto? Y toda su vida Sansón se dedicó a usar su fuerza, la unción de Dios, para levantar chicas. Eso era lo que hacía. Le gustaba esta, iba con esa. Después dice que iba a otro lado y una noche pasó toda una noche en un prostíbulo. Y cuando lo quisieron agarrar los enemigos, mire cómo era Dios, o cómo es Dios, que dice que cuando trataron de atraparlo, él fue a las puertas de la ciudad, las habían cerrado porque las ciudades las rodeaban muros y tenían puertas. Y entonces este hombre dice que llegó a las puertas de la ciudad, las encontró cerradas y las arrancó. Si la puerta de un cuarto, hermano, esta puerta, yo no sé cómo se arranca una puerta de esas. Ahora imagínese, él arrancó las puertas de la ciudad después de haber estado donde estuvo. Uno se asombra. Y el Señor, paciencia con él, hasta que un día dice que le cortaron el cabello, que era la señal de su pacto. No es que la fuerza estaba en el cabello. Él estaba rompiendo el pacto cuando reveló de qué se trataba su cabello largo. Lo atraparon, se lo llevaron, lo metieron a una cárcel donde había un molino para hacer harina, y él estaba ahí moliendo. Le arrancaron los ojos y ahí lo tuvieron. No sé cuánto tiempo pasó él ahí, y sin que sus enemigos se dieran cuenta y lo relacionaran, porque el enemigo es bruto, la verdad que el enemigo es bien bruto. El cabello le volvió a crecer. Y entonces un día dice que los líderes religiosos de los filisteos dijeron: traigamos a Sansón para que nos alegre la fiesta. Querían seguirse burlando de él. Entonces lo llevaron al lugar y lo llevó un niño. Dice que un niño lo llevaba guiado de la mano. Y entonces Sansón le dijo: ponme al lado de las columnas más grandes del templo. Y entonces dice que lo llevó y lo paró al lado. Ahora le dijo: corre lo más que puedas, no te quedes aquí. Y entonces cuando el niño se fue, Sansón le dijo: Señor, déjame que cumpla con lo que me mandaste hacer. Estoy parafraseando. Dice que tomó las columnas del templo, las movió, y ese día, dice, murieron más enemigos de Dios que en toda la vida de Sansón. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que tú fuiste llamado a hacer, no vas a salir de este mundo hasta que no lo hayas hecho. Así te tengan que sacar los ojos y rapar la cabeza. Las mujeres se asustaron. Así Dios tenga que llevarte a ese punto. Tú no sales de aquí hasta que no cumplas lo que Dios decidió hacer contigo. ¿Tú crees que Dios va a desperdiciar todo el trabajo que ha hecho contigo? Porque no lo ha hecho solo contigo, trabajó con tus papás y con tus abuelos para que nacieras tú. Sí. Entonces, ¿todo ese trabajo lo va a echar a perder? No. Siempre. Ese celular lo puedes echar en agua y deja de sonar. Siempre Dios va a lograr que tú hagas lo que Él te llamó a hacer. Por eso es que es tan importante ponerse a hacer. Yo he oído gente que te dice: no es que no solo hay que ser, hay que hacer. Y se fijan en todo, y todo lo centran, lo enfocan en los
en las cosas que hay que hacer, en los logros. Eso es un error. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer lo que Dios te mandó hacer. Entonces la nueva criatura responde a eso. Si recibe el alimento adecuado, esa nueva criatura quiere servir, quiere hacer algo, quiere que otros conozcan de lo que él conoce. Y te lo digo, no necesitas convertirte en un predicador para hacerlo. Ahí donde estás, en tu oficina, en la posición que tienes dentro de tu trabajo, ahí es donde Dios quiere usarte. Porque si Dios quisiera usarte de otra manera, Él te vuelve pastor o te vuelve lo que sea con tal de que hagas lo que tienes que hacer. Pero es ahí donde estás, ahí en tu lugar de trabajo, ahí en la universidad, ahí en la escuela, en el colegio, donde estás, ahí es donde Dios quiere que hagas lo que Él te mandó a hacer. Amén. Entonces, la nueva criatura se mueve, le decía, en una dimensión diferente. La nueva criatura no crece conforme al tiempo. La nueva criatura crece en lo que la Biblia llama el kairos de Dios. Es un tiempo dentro del tiempo. Es un tiempo en el que Dios actúa haciendo cosas extraordinarias. Ayer me contaba un pastor y me decía, es que mira, me decía él, yo creo algo, que Dios quiere prosperarte, quiere bendecirte y quiere que tú te ubiques en la posición que Él quiere para cuando Él tiene el tiempo que ha previsto para bendecirte. No me pida que lo repita otra vez, porque con el ejemplo me lo va a entender. Un día él tiene un sueño y en el sueño ve que a su papá le diagnostican cáncer y él ve en el sueño que su papá muere. Entonces le cuenta a su papá que él tuvo un sueño de alguna mala noticia que iban a recibir. A las 2 semanas de eso, a su papá le diagnostican cáncer, y cuando van al lugar donde le dan la noticia, en la clínica, el doctor, era exactamente el mismo cuarto que le había soñado. Entonces él dice, ya entendí, Señor, tú te vas a llevar a mi papá. Yo ya entendí que ese es tu propósito. Claro, me dolió, me dice, era mi viejo. Entonces le diagnostican el cáncer, y en el momento que le dan el cáncer, oiga, mire cómo es Dios, le dan el diagnóstico de cáncer, le dicen, usted tiene cáncer. Entonces la esposa y las hermanas y otras personas que estaban ahí comienzan a llorar y a gritar, porque es una mala noticia, terrible. Y en el momento en que ellos están en esa clínica, en ese hospital, recibiendo la noticia y que se oyen los gritos, pasa frente a la clínica el presidente de la República, no otro. Esto fue hace tiempo. Pasa el presidente de la República y él se detiene y dice, ¿qué es lo que está pasando? Es que a un señor que está acá le acaban de diagnosticar cáncer. ¿Y quién es? Es fulano de tal. ¿Quién? Pues él era amigo de mi papá, yo lo conozco. ¿Dónde está? Y entra, lo ve, dice, y habla con los familiares y les dice, todas las cuentas del tratamiento que él va a recibir me las mandan a mí, yo las voy a pagar. Y me dice, hermano, me dice este amigo ayer, la cuenta llegó a $104,000. Nosotros jamás hubiéramos podido pagar eso. Son los momentos de Dios. ¿Me explico? Esos son momentos en que coinciden los tiempos y propósitos de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros, como nuevas criaturas, entendamos que habrán momentos en los que Dios va a impulsar nuestro crecimiento. Él te va a poner en contacto con una palabra, con una persona, con una situación en que vas a ser impulsado a crecer si obedeces. Por eso dice, si somos del Espíritu, dice el apóstol Pablo, avancemos por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la nueva criatura no crece con cornflakes o con tamales no, crece con la palabra de Dios. Pero aquí viene lo que le quiero compartir hoy. Crece por la revelación de Dios. Esto es lo importante. Usted necesita encontrarse con la revelación de Dios, esas cosas que le hacen un sentido impresionante cuando usted las lee o cuando usted las oye.
la revelación que Dios tiene. Entonces, muchas veces nosotros, por el montón de misticismo que hay alrededor de todas las religiones, hermano, cuando dicen revelación, ya uno se imagina cualquier cosa. Pero déjeme decirle qué es una revelación. La revelación es una influencia divina directa que comunica la verdad de Dios al hombre. Dios te va a mostrar algo de su verdad que en ese momento te va a ampliar el panorama. Te va a ayudar, por ejemplo, a vencer un pecado. Te va a ayudar, por ejemplo, a entender una situación. Te va a impulsar en un momento en el que tú vas a dejar una manera de ser para avanzar en eso, sobreponerte a eso y seguir creciendo. Él va a mostrarte en su palabra cosas que quizá antes no habías entendido. Por ejemplo, yo se lo he contado acá, yo tengo amigos hombres que siendo muy jóvenes conocieron al Señor Jesucristo y tomaron una decisión: llegar vírgenes a su matrimonio. Llegaron a su matrimonio y eran completa, absoluta y totalmente vírgenes. Y él me dice: ¿y qué voy a hacer? Yo le digo: no te preocupes, papito, eso se aprende. Y tienes por lo menos 40 años para aprender. Así que usted dele, si se equivoca, vuélvalo a intentar. Se equivoca, lo vuelve a intentar hasta que aprenda. O sea, eso no necesita escuela. Por eso es una estupidez cuando la gente dice: no, es que los muchachos deben tener relaciones antes de casarse porque si no, no saben nada. Preferible que no sepan nada y no todas las porquerías que llegan sabiendo. Sí, es verdad. ¿De dónde se alimentan hoy los muchachos? Viendo pornografía en internet. Puras perversiones, hermano. Sí. Ustedes se imaginan la cantidad de muchachos en las iglesias que están teniendo relaciones sexuales y los demás miran para otro lado y dicen: no, mi hijo no. Tu hijo sí. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque no les hemos dado la oportunidad de nacer de nuevo y comenzar a crecer en las verdades del reino de Dios. Y las verdades del reino de Dios no son: no haga, no toque, no suba, no baje, no se vista, no es nada de eso. Esto es mucho más profundo que dejar de hacer cosas. Amén. Entonces, la revelación está ligada íntimamente a la verdad que está contenida en las Escrituras. O sea, Él no te va a venir con una cosa rara. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿te ha oído de los mormones? Los mormones dicen que hubo un hombre que se llamaba José Smith que tuvo una revelación, que se le apareció un ángel y le dio unas tablas para leer en un lenguaje que no se entendía. Entonces le dijo: no entiendo, ¿qué dice acá? Espérate, que yo mañana te traigo una cosita ahí para que aprendas a leer eso. Y le trajo unos lentes especiales, dice que eran unas piedras. Entonces él empezó a leer otra vez. Hermano, este hombre tenía problemas de delirium tremens porque era alcohólico. Él estaba teniendo una ¿cómo se dice esto? Alucinación. Y ahí se fundamentó toda una secta. Claro, eso no se lo dicen a ellos ahora, pero esa es la realidad. Entonces, ¿y qué fue lo que le trajo? Una cosa. El otro día me conseguí un libro del Mormón y me puse a leer a ver qué tanto decía. Dice unos disparates, hermano. Que yo digo: ¿cómo es posible que haya gente que se crea esto? Cuando tú lees en la Biblia posiciones geográficas de lugares, tú vas al lugar y lo encuentras. Cuando tú ves historias de civilizaciones que menciona la Biblia, tú vas a la historia y los encuentras. ¿Sabe usted que los hititas, los famosos hititas, llegó el siglo XX y en ninguna parte habían encontrado vestigios de esa civilización, que era una civilización que convivió con los egipcios? Pero en más o menos 1920-21, unos arqueólogos descubrieron todo lo que tenía que ver con los hititas. Entonces dijeron: mira, tenía razón la Biblia, ahí están. Es así. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque toda revelación que Dios te traiga va a estar ligada a la palabra de Dios. No te va a decir una cosa extraña. Por ejemplo, si no tienes una buena relación con tu esposo, con tu esposa o como sea, no va a venir un ángel a decirte: el Señor dice que te consigas a la vecina porque ella sí te va. No. ¿Me explico, amados? No va a ser así. No te va a decir cosas así. Eso no es una revelación. Entonces, ¿cuándo yo sé que he recibido una revelación? ¿Cuándo?
cuando en medio de su presencia, cuando en cualquier manifestación de Dios, Dios me comunica una verdad, de su verdad. Explico. Hay momentos, por ejemplo, tú vienes acá los domingos. Si tú vienes con una expectativa de recibir algo, yo te aseguro que vas a recibir una revelación. Y tal vez no entiendas los restantes 40 minutos de la prédica, pero van a haber 5 minutos en que esos fueron exclusivos para ti y tú te fuiste con esa revelación. Que tú vienes, sales de acá, te vas a almorzar con Gilka y le dices: Gilka, eso que dijo el pastor sobre esto, y Gilka dice: no, él no dijo eso. No, sí lo dijo. No, yo lo que entendí fue eso. Y ella cuenta su revelación también. ¿Me explico, amados? O sea, hay una palabra que está saliendo directa para ti. El otro día prediqué algo que yo dije: wow, esto estuvo demasiado teológico, este mensaje. Y si me acerca un hermano, como que el Señor me vio mi preocupación. Y se me acerca este hombre y me dice: pastor, gracias. Esa palabra vino directa a mi corazón. Señor, le dije: gracias, Padre, porque en el aire yo no sé qué hacen los ángeles ni el Espíritu Santo, pero la palabra llega. Amén. Entonces, yo recibo, y cuando Dios me dice algo, déjame decirte algo, esto es importante. Cuando Dios te dice algo, no te da un acertijo. Él no dice: adivina. No, Él no te va a decir eso. Él no te va a hacer una adivinanza para ver si tú llegas y será que es por aquí. No, Él te va a dar una orden directa. No se anda por las ramas, hermano, si Él es el rey. ¿Me explico? Él no hace acertijos. Él no te deja con ¿qué será? ¿Qué será? Hay gente que viene: hermano, tuve un sueño terrible, ese sueño, hermano, pero no he entendido de qué se trata. Lo primero que le pregunto es: ¿qué comiste anoche? Y cuando me dice que comió chorizos y después se comió un pulpo y después comió no sé qué, yo digo: no, ese revoltijo, hermano, te hizo soñar cosas. ¿Me explico, amados? O sea, Dios no va a venir con una cosa rara. Dios va a traerte una revelación que te ayude a crecer. Amén. Entonces, para entender el propósito de la revelación, necesitamos nosotros entender quiénes somos. Por eso estamos hablando de la nueva criatura, de por qué. ¿Cuál es el fin? Dios le da revelación a sus nuevas criaturas. Y esto, cómo me gusta esta palabra, porque cuando fui a ver lo que significaba, dice, el original dice que es una formación original. O sea, que cuando Dios te hace nacer de nuevo, te hace nuevecito. No es exacto de paquete, no es que agarra de aquí, agarra de acá y te empieza a ver cómo te hace, cómo te emparapeta, ¿verdad? Así, no. Él hace algo nuevo, completamente nuevo. Entonces, fíjate cómo es esto interesante. Que esa nueva criatura empieza a recibir información del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo vive ahí. Entonces Él dice que tomará de lo del Señor y nos lo hará saber a nosotros. Digo así porque para ubicarlo, no es que Él esté aquí arriba. Él tomará de lo de Dios y te lo hará saber a ti. ¿Sí? Hasta aquellas cosas que han de venir a tu vida, Él te las va a hacer saber. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. De que el Espíritu morando en nosotros, Él te comunica a esa nueva criatura que eres tú ahora en Cristo. Esa nueva criatura empieza a oír cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la vieja creación que está viciada, dice, conforme a los deseos del mundo, está viciada, está dañada. Esa vieja criatura tiene vicios, tiene mañas, tiene artimañas, tiene adicciones, tiene, hermano, mejor ni le cuento, usted ya la conoce. Y esta creación vieja, el viejo hombre, como le dice la Escritura en otros momentos, la Nueva Versión Internacional dice la naturaleza pecaminosa, carnal. Ella ha recibido toda la información a través de su vida por sus sentidos. Lo que usted ha visto, oído, sentido, palpado, gustado, olido, todo eso es información que está en su alma. Contra eso es que viene la revelación de Dios.
Por ejemplo, yo conocí un pastor allá en mi país que un día llegó un hombre y le dijo: pastor, necesito que hables con mi mujer, porque está con la cosa ahora que yo no la quiero. ¿Y por qué te dice que no la quieres? Tú estás pasando el gasto, estás atendiendo a los niños, sus necesidades. No, todo, pastor. Yo desde que me convertí dejé el guaro, dejé todo lo dejé. Qué raro. ¿Y por qué no le dice a tu esposa que venga a hablar conmigo? Dile que me venga a dar la queja. Entonces vino la mujer, se sentó, vino con el pastor, calladita, como casi todas las mujeres son calladitas, sí. Y le dice: cuéntame, le dice, ¿qué es lo que está haciendo tu marido que crees que no te quiere? No decía nada, hermano. Dice: ¿te pasa el gasto? Sí, me pasa el gasto. ¿Te alcanza? Sí, me alcanza. ¿Trata bien a los niños? Sí, los trata bien. ¿Y a ti te trata bien? No. ¿Cómo? Es que mira, pastor, le dice, mi marido antes me pegaba y yo sabía que por eso me quería. Ahora ya no me pega, ya no me quiere. El pastor se quedó así: esto está raro. Había algo nuevo que aprender en el asunto, ¿verdad? Ella en algún momento creció creyendo que los golpes eran muestras de cariño. Muchos de nosotros tal vez no es que crecimos así, pero aprendimos otras cosas que creemos que son normales. Y ahora viene el Espíritu Santo morando en nosotros y nos dice: no, anormal, eso es anormal. ¿Verdad? Por ejemplo, para muchos es normal insultar a los taxistas y a los buceros y el tráfico. Y te ves un humo verde adentro de los carros así flotando. Es normal. Hasta que viene el Señor y te dice: no, no es normal. Y entonces Él te da las herramientas para que empieces a trabajar con eso. No solamente te hace sentir culpable y dice: verdad, no, te agarré. No. Él te da las herramientas para que tú empieces a abandonar esa manera. Dice: el que hurtaba, dice, no hurte más, trabaje. Te da la salida, te lo muestra, te lo enseña. El que tracaleaba en los negocios, que hacía trampa y la cosa y veía cómo le sacaba la ventaja, el juega vivo y todo esto, aparece el Señor y dice: en el reino de Dios no hay juega vivo. Entonces, ¿qué hacemos? Deja el juega vivo. ¿Y cómo se deja? Entonces vas a su palabra y Dios te empieza a transformar la manera de pensar. Por eso es tan importante el mensaje que el Señor nos da cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse. Pero uno dice: sí, me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados, de cada uno. Y hace uno la cuenta, la lista y todo, y las escribe y toda la cosa, pero no cambia su manera de pensar. Y de lo que está hablando la Biblia es, cuando dice arrepiéntanse, es cambien su manera de pensar para que puedan adquirir una nueva manera de pensar, que es la manera del reino de Dios. Amén. Entonces, de eso es lo que se trata esto, que la nueva criatura necesita aprender nuevas cosas. Y las únicas nuevas cosas útiles que puede aprender las tiene Dios. Por eso es que no podemos vivir vidas ajenas a Dios, mis amados. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esto? Que nosotros vivíamos en tinieblas y fuimos trasladados, dice, al reino de su amado Hijo, donde hay luz. ¿Sí? Entonces, todas las tinieblas que traíamos, porque no es que venimos sin nada, no, que pasamos la frontera y nos limpian. No. Dice el Señor: miren bien pues con atención, no sea que la luz en ustedes también sea tinieblas. O sea que traemos cositas. Están ahí. Esas cositas oscuras que usted ve son las que hay que ir dejando. Entonces, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Veníamos de las tinieblas, nacimos otra vez, entramos y vivimos en el reino de Dios. Pero no nos sacaron del mundo. Seguimos aquí. Y esto es lo hermoso. Es la oración del Señor en capítulo 17 de Juan. Evangelio de Juan 17. Oiga esto, como dice los versículos 14 y 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oiga esta oración, qué lindo. Dice: no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Por eso es un error garrafal intentar sacar a las nuevas criaturas del lugar donde están. Miren, hubo un tiempo, gracias a Dios ya la iglesia sanó en eso, pero hubo un tiempo que se convirtió en un cantante. Él vivía de eso, esa era su profesión, su manera de vivir. Lo traían a la iglesia y dice: venga, cante coritos aquí. ¿Y de qué vivo? Usted pídale al Señor que le provea. Eso era injusto, hermano. Y muchas de estas gentes hicieron eso y después volvieron al mundo. ¿Por qué? Por la manera inconsecuente en que fueron enseñados. Entonces yo digo ahora, cuando alguien viene y tiene esta profesión, y yo no sé por qué, pero todo el mundo dice: es que ese ambiente de la farándula. Si todos los ambientes son malos, hermano. O el ambiente de los arquitectos es más sano que el de la farándula, o el de los doctores. Es más, no, hermano, tú viste, es una porquería este mundo. Sí. Entonces cuando viene la gente de la farándula dice: no, cuidado, no sé qué, ahora hay que traerlos a cantar a la iglesia. No. Yo le digo: no, que siga cantando allá y que allá brille, que allá muestre quién es Jesús. Pero la responsabilidad mía y de los demás es enseñarlo a brillar. Amén. De eso se trata, no se trata de señalar. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extraterrestres, hermano. Sí. Por eso ve que usted ve que algunos tienen cara de marcianos. Están ahí sentados, están conectados con su planeta. ¿Sí? Entonces, quiero terminar con esto. Por esta razón, que no somos del mundo, es que no podemos seguir en lo que vivíamos antes de nacer de nuevo. Fíjese que las naturalezas de cada uno es lo que nos permite movernos en el ambiente en el que fuimos desarrollados. Déjeme explicar esto. Por ejemplo, usted agarra una ovejita y la llena de lodo. Donde el lodo se seca, esta ovejita empieza a berrear, hermano. Porque al secarse le aprieta la lana y eso le empieza a molestar, le empieza a doler. ¿Por qué? Porque el lodo no es su naturaleza. Pero usted agarra un puerquito y lo mete en el lodo y ese man es una cosa, wow, ese es nada para atrás. Él hace de todo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces, la naturaleza es lo que determina cómo vivimos. Por ejemplo, me contaba el otro día, oía a alguien que decía, por ejemplo, tú vas a Contadora y te invita un amigo, vas a Contadora, vas en este yate y toda la cosa. Dice: hey, dice alguien, lancémonos a nadar en el mar, aquí en mar abierto. Y todos se acercan y cuando ven una sombra negra que va así suavecito, que va repitiendo hora de almuerzo, ¿verdad? Y la gente ve la mancha negra así, de repente sube y tiene una aleta así extraña. Y la gente dice: como que hoy no tengo ganas de nadar, ¿verdad? Pero entonces aparecen unos pescadores de tiburones y lanzan una red. Son unos investigadores del Smithsonian, van a hacer algo con el tiburón y lo sacan. Logran atraparlo y lo sacan. Entonces tú ves y te acercas al barco donde tienen el tiburón. Y el tiburón lo tienen ahí, le están echando agua y todo para que él sobreviva. Y tú te puedes acercar y tocarlo. Le tocas la cola. Hasta te puedes acercar y tocarle la nariz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedes hacerlo? Porque él fue sacado de su naturaleza. Él no puede expresarse porque está fuera de su ambiente natural. ¿Sí? Entonces tú, como tienes el tiburón allá, tú ves, ya no hay sombras, tú te lanzas al agua. Pero en el agua tú eres débil, no eres fuerte. Porque si fueras fuerte en el agua, cuando estaba el tiburón no te hubiera importado. Pero eres débil en el agua. ¿Por qué? Porque no es tu ambiente natural. ¿Estamos? Entonces, igual sucede con la nueva creación, la nueva criatura. La nueva criatura ve los ambientes y dice: yo aquí soy fuerte. Y se lanza. Y la Biblia te dice: huyan de la tentación. No traten de enfrentarla,
porque van a ser vencidos. Yo los voy a restaurar, pero van a ser vencidos. El dolor no se los voy a quitar, se lo van a conseguir. Entonces, ¿por qué es que dice que no somos del mundo? Porque el mundo no es nuestro ambiente natural. Nuestro ambiente natural es caminar en la dimensión del reino de Dios. Así que tú puedes estar dentro del mundo caminando en la dimensión del reino de Dios. ¿Lo ves? Entonces la gente, dice el apóstol Pedro, se va a asombrar de que tú no corras en el mismo desenfreno que corren todos. Por ejemplo, dice, hey, vamos a meternos hasta que amanezca. Fíjense que el día de Año Nuevo, estaba en el 99, iban unos muchachos, llevaban, hermano, no tengo idea, eran unos 20 o 30 six packs de cerveza. Entonces yo le digo al muchacho, un venezolano joven que iba delante de mí, le digo, oye, hay que averiguar la dirección de esa casa. Y entonces me dice, sí, ¿verdad? La fiesta va a estar buena. Y entonces dice, le pregunta al muchacho, oye, ¿y eso como para cuántos es? Para él y para mí, dice. ¿Qué? ¡Qué burros! Y entonces ya entré yo en la curiosidad. ¿Y como cuánto dura todo eso? Dice, que aquí a las 5 de la mañana ya estamos terminando. Parecía trabajo. Eso se llama disolución, se llama desenfreno. Y cuando tú dices, no, yo en esa no voy, me dices, pero ¿por qué? Si es Año Nuevo, ¿qué pasa? Hay que celebrar, tú sabes. Porque la criatura nueva ya no camina en esa dimensión. Por eso es que dice, no se emborrachen. Fíjate que bien claro, porque la Biblia no te dice que no tomes vino, que no celebres con tu familia si hay una celebración. Lo que dice es, no te emborraches. Yo cuando aprendí esto, iba con mi familia y entonces me sentaba en una esquina, ¿verdad? Y todos celebrando, vamos, celebremos. Y yo, casi como que me iban a agarrar a la fuerza, hermano. Hasta que un día el Señor me dijo, celebra con tu familia. Entonces yo me acerqué, cuando todos me vieron, ¿y qué le pasó al hermano? Dice. Pero cuando vieron que no me puse como ellos, dijeron, aquí hay algo extraño. ¿Me explico, amados? No estoy diciendo vaya y póngase una juma. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted como nueva criatura debe desarrollar algo que se llama el dominio propio. ¿Sí? No tiene por qué caer en todo en lo que hacen todos. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo solo hay una manera: es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Nada más. Eso es todo lo que necesitas. Y la gente dice, tan fácil. Sí, es que por eso es que es hermoso, porque es fácil la entrada, pero no es gratis. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por esa entrada. Él murió en la cruz del Calvario, llevó en su cuerpo el castigo por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos entrar. No es gratis. Para nosotros es gratis, porque alguien pagó. Ese alguien se llama Jesucristo.